¿Alguna vez les ha pasado que piensan en una persona y al rato reciben una llamada telefónica de su parte? ¿O alguna vez han entrado a un lugar y dicen, el ambiente está cargado, hay algo raro aquí"? O quizá alguna vez han tenido un sueño y al poco tiempo se cumplió. ¿Qué cosas raras son estas que me pasan, no? Lo que les quiero contar en esta conferencia es que la intuición es un canal de información al cual todos tenemos acceso. Mi nombre es Max Monge, fundador de Casa Doctor, Centro de Sanación Integral. Bienvenidos a Onaya. Bueno, quiero comenzar contándoles que, por ejemplo, Napoleón Hill, un gran empresario que da muchos consejos para las personas que están emprendiendo y para todos aquellos que tienen ganas de cumplir sus metas, habla de algo muy interesante que es el trabajo con los sueños, ¿no? Entonces él plantea una pregunta antes de dormirse y quizá al despertar o bien en su sueño recibe una respuesta. Esto también es su intuición. Y lo que les quiero decir con esto es que la intuición forma parte del desarrollo personal. Si aprendemos a usar esta herramienta o este canal de información, puede facilitarnos mucho la vida. La intuición funciona como un sentido más, por eso muchos lo llaman el sexto sentido. Un sentido es un canal, es una puerta de entrada de la información. Entonces, la intuición vendría a ser este otro canal, esta otra puerta de entrada por la cual podemos recibir una guía importante. Durante la conferencia les quiero contar pues cómo desbloquear la intuición, cómo habilitarla, cómo reconocerla y cómo ponerla al servicio de nuestras metas. Es interesante saber que la intuición revoluciona la forma de sanación también. Hoy por hoy vemos que muchas de las terapias holísticas o de las terapias complementarias trabajan meramente con la intuición. Y aquí surge una pregunta interesante, porque vemos que el desarrollo de la sociedad, el desarrollo del conocimiento, la vida y su avance ha generado muchísima estructura, sistematización, metodología. Digamos que las cosas están ya hechas. Sin embargo, nos damos cuenta que en la vida, especialmente en la toma de decisiones y en los vínculos humanos, hay situaciones que no están escritas en un libro, hay situaciones nuevas. La vida siempre nos reta para seguir avanzando. En ese sentido, no me puedo basar del todo en algo que aprendí, sino que más bien tengo que generar un nuevo conocimiento, tengo que descubrir algo. Y ahí es donde la intuición nos da una pieza clave para completar nuestra visión, para facilitar el pensamiento. En los inicios de la sociedad, ¿no? en las comunidades nativas, pues no habían universidades, quizás no habían escuelas tampoco, ni libros apilados en las bibliotecas. Ellos todo lo que aprendían lo iban descubriendo de una manera intuitiva, iban recibiendo la información. También iban aprendiendo a convivir con el medio ambiente a partir de la observación. Entonces, todo lo que ellos hacían era empírico, a partir de la acción, del ensayo y del error. Entonces, ¿por qué hoy por hoy estamos volviendo a esta necesidad de contactar con lo intuitivo, si es que hemos desarrollado tanto conocimiento? Pues lo que vemos es que se generan ciertos vacíos, que podemos tener muchísima información, pero a la hora de la hora, al momento de aplicarla, es necesario otro tipo de conexión. Es necesario estar muy en el presente para realmente sintonizar con lo que se nos está pidiendo en ese momento. Y como no hay un libro para cada momento presente, tenemos que estar muy activos, muy atentos y muy en conexión con todas las posibilidades de interpretación que tengamos. La intuición, como les vengo diciendo, es un canal más por el cual podemos recibir información. Lo primero que les quiero decir es cuál es esta gran importancia. La intuición lo que nos permite es entrar en contacto
con algo más grande. Entonces, es un movimiento transpersonal, trascendente. Nos saca de nuestro yo individual. Nos hace ver que solo sabemos que no sabemos nada. Nos hace ver nuestras limitaciones, tanto intelectuales como de historia. Y por tanto, nos invita a entregarnos a algo más grande, a una guía más allá de nuestro yo limitado. Es una conexión con el misterio. Ya les iré diciendo que la intuición, una de sus grandes características es que nos sorprende, nos deja maravillados porque sucede algo inexplicable. Cuando entramos en conexión con lo más grande, entramos en conexión con algo que la ciencia actualmente está llamando los campos. Entonces, el campo, el ambiente, el universo, la sensación que se está moviendo en este momento presente. El campo lo que va a hacer es darnos la información adecuada para el momento. Es como una síntesis de todos los estímulos. Es una corazonada que nos guía con precisión. Y especialmente esta herramienta o esta potencialidad que llamamos intuición sirve para la sanación. Porque en la práctica terapéutica, cuando hay tanta información, una historia de vida con tantos años y con una problemática quizá tan enredada y tan dolorosa, necesitamos pues una guía para captar lo esencial. Entonces, lo esencial nos lo va a mostrar el campo. Muchas de las terapias holísticas y complementarias se toman de la intuición para acelerar el proceso, para llegar a una información esencial. Muchas veces lo que pasa en la sesión es que viene la persona con un enredo muy grande o con mucha información a partir de toda su historia de vida, muchas explicaciones, argumentaciones, posibles motivos de lo que le está pasando. Sin embargo, en las terapias holísticas lo que hacemos es entrar en contacto con el alma de la persona, como con su totalidad, no solamente con las situaciones o la conciencia racional y verbal, sino que también nos abrimos a percibir, nos abrimos a captar qué es lo que hay detrás, qué es lo más urgente que necesita ser visto hoy, al menos hoy, en la sesión de hoy, para que a partir de eso se genere un movimiento. Desde la mirada sistémica, todo funciona como un dominó, todos los elementos están interconectados. Por lo tanto, si yo muevo algo aquí, habrá una repercusión allá. Lo que quiero decir es que cuando logramos encontrar lo esencial para hoy, lo movemos, lo trabajamos, va a generar una resonancia, va a generar un movimiento en todos los demás elementos o áreas de la vida. De eso se trata la importancia de captar lo esencial. Entonces, muchas veces la persona no va a poder verbalizar exactamente qué es lo esencial para ella. Por lo tanto, cuando entramos en una meditación, en un silencio, para abrirnos a escuchar lo que su alma nos está queriendo decir, es ahí donde recibimos realmente la información esencial. Como verán, es un acto espiritual, es un acto de renuncia a la razón para pasar a una otra conciencia, a una expansión de la conciencia. Es lo mismo que les decía con lo de Napoleon Hill y el trabajo con los sueños. Nuestra realidad ordinaria, de día, lo cotidiano, recibe la suma de la experiencia de nuestros sueños. Entonces, nuestra realidad ordinaria se expande, porque está recibiendo una información que viene de otro lugar, que viene de algo que ha pasado en los sueños. Nuestra realidad ordinaria, lo que estamos conversando, lo que estamos razonando, recibe una información que viene de una meditación, de una canalización, de una apertura sensible a algo más, a lo invisible quizá. Entonces es constantemente este movimiento entre manejarme con todas las herramientas que tengo aquí en mi conciencia, añadiéndole
la información que me puede llegar de algún otro lugar. Información quizá inexplicable, información inmediata que me viene. Entonces, les iré diciendo, ¿qué es la intuición entonces? Pero primero terminemos con la importancia de la intuición en nuestro cotidiano y en la práctica diaria. Lo que vemos en las sesiones de terapia es que nos ahorra muchísimo tiempo. En lugar de hacer historias clínicas larguísimas o de tener muchas sesiones en las cuales tenemos que ir desenredando el asunto hasta llegar al origen, la intuición nos lo da como un golpe, como un destello, como decía Bert Hellinger. Del mismo modo, cuando la persona está viviendo en contacto con su intuición, del mismo modo, cuando la persona está en contacto con su intuición, está viviendo con ese permiso a lo más grande de hablarle y de comunicarse con uno mismo, experimenta la posibilidad de fluir, porque no solamente está tomando decisiones en base a su limitación personal, sino que está tomando decisiones en base a una guía más grande. Y esto nos da una sensación de plenitud. Cuando estamos en contacto con lo más grande, se siente completo. La experiencia humana se siente completo. Se siente trascendente además, porque no solamente estamos haciendo algo nosotros, sino que estamos haciendo algo nosotros en conexión con el todo. Por lo tanto, hay un gran movimiento. Y allí es donde comienzan a suceder lo que podemos llamar pruebas de realidad, donde nos comenzamos a sorprender y maravillar de que la intuición tenía razón, que la intuición estaba siendo acertada, que a donde nos quería llevar era el mejor lugar posible. Quizá nosotros teníamos otro plan en mente, otra agenda que cumplir. Sin embargo, cuando la ponemos a un lado, la ponemos entre paréntesis, y más bien nosotros nos abrimos a dejarnos guiar, llegamos a un lugar inimaginable, 1000 veces mejor de lo que esperábamos. Eso no implica que llegar a ese lugar nos haga atravesar por situaciones incómodas. La intuición no nos va a liberar de la dureza de la vida, sino que más bien nos va a aclarar el camino y nos va a dar una gran recompensa. Cuando seguimos la guía de lo más grande, llegamos a verdaderos frutos, a frutos alegres, por decirlo así. Y un asunto más es que la intuición nos va a permitir generar sincronías. Entonces, la intuición inspira nuestra acción y también la intuición nos guía a encontrarnos con justamente lo que estábamos necesitando. Como les digo, no es algo que nosotros podamos planificar, solamente podemos abrirnos a recibir y decidir si queremos seguir o no seguir a esa intuición. Hay muchas palabras que describen la intuición, como les digo, el sexto sentido, otra muy conocida es la corazonada. Entonces, ¿qué tanto podemos afinarnos para captar esas corazonadas y dejarnos guiar por ellas? Paso entonces a contarles qué es la intuición. En principio quisiera referirme a Carl Jung. Él desarrolló un modelo de psicoterapia y de psicología llamada psicología profunda. Le dio un lugar muy importante a la intuición. Lo describió como un tipo de personalidad, lo cual hace que todos tengamos acceso a ese tipo de personalidad. Él describió 4 en especial: la emoción, el intelecto, la percepción, que tiene que ver con los 5 sentidos, y la intuición. Entonces son como 4 canales por los cuales recibimos información, ¿no? A estos 4 canales, en el tema de la percepción, en la tipología perceptivo, tenemos los 5 sentidos, que digamos son 5 sentidos, son 5 canales. Entonces, si la intuición es también un canal para recibir información, si lo complementamos con el canal de la emoción, el canal del pensamiento, el canal del cuerpo y de lo perceptivo, tenemos realmente una mirada completa, una visión panorámica del asunto. No estamos sesgados, no estamos decidiendo solo desde la emoción, no
No estamos decidiendo solo desde el intelecto y desde la información y desde la estadística. Estamos decidiendo desde un todo. Ese es el trabajo personal. Estar muy consciente de mi intelecto, de mi emoción, de mis 5 sentidos y también de esa apertura a la información que me puede llegar de lo invisible, de lo más grande, del campo. Cuando la persona está atenta a recibir información de los 4 canales, integra y realmente es certera. El tema de la intuición, entonces, es una característica a las cuales muchas personas tienen acceso. Hay personas que son más intuitivas que otras, así como hay personas que son más racionales que otras, y hay otras personas que son más emocionales que otras. Hay personas que están mucho más en contacto con su cuerpo y con sus sentidos, y que toman sus decisiones en base a lo que pueden ver. Hay otras personas que toman sus decisiones en base a lo que pueden sentir. Hay otras personas que toman sus decisiones en base a lo que intuyen. ¿Sí? Como les dije, la completitud humana consta de esta integración entre estos 4 canales. Quisiera ponerles un ejemplo. Las madres se dice que están muy en contacto con sus hijos. Entonces tienen este instinto materno que les hace saber cómo está su hijo. El hijo no habla, el bebé no puede hablar aún, entonces ya saben que si llora de tal manera es porque tiene hambre, que si llora de tal otra es porque necesita que le cambien el pañal. Esto de aquí no se corta en ningún momento de la vida, ¿no? Cuando los hijos son adolescentes y salen a la fiesta, bueno, ahora en la pandemia no pueden salir, pero cuando salían, la madre, si se centra y entra en contacto con su intuición y con su alma, puede preguntarse y saber, ¿mi hijo está bien o le está pasando algo? Entonces, ahí es donde le llega la información, sí, tu hijo está bien, no está pasando nada, tranquilo. Para eso es necesario que su emocionalidad permita que el canal no se vea contaminado, que la intuición no se vea contaminada. Muchas veces la intuición se ve muy contaminada por la emocionalidad, entonces la información es distorsionada y dicen tengo un mal presentimiento y al final no pasó nada. Muchas otras veces sí hay un presentimiento que necesita ser atendido, que necesita ser visto. Puede que el hijo esté en la casa, no esté pasando nada aparentemente, pero hay un mal presentimiento, algo está pasando aquí. Entonces, cuando la emoción da lugar a la intuición, la madre puede contactar con ese presentimiento y acercarse al hijo y decirle, siento que está pasando algo, confía en mí, cuéntame. Entonces se abre la oportunidad de decir algo que por ahí antes no se estaba pudiendo decir. Es muy práctica la intuición, como les digo, y hay que comenzar a tenerla a la mano. Otro autor que habla de la intuición es Bert Hellinger. Y como les decía, la intuición como canal de información puede ser contaminado por los otros elementos de la personalidad, ya sea la emoción, el intelecto, lo que puedo ver, ¿no? Lo que puedo percibir. Entonces Bert Hellinger dice que es necesario un constante trabajo de purificación para que el canal intuitivo esté abierto y tengamos una información certera. ¿Qué es lo que puede contaminar sobre todo la intuición? Pues la conciencia moral, esta idea de el bien y el mal, porque no nos permite abrirnos a recibir lo que sea que llegue, sino que ya tenemos un sesgo y la información que quiere presentarse no va a tener el permiso ni la apertura para que se presente tal cual es, sino que está siendo filtrada por nuestro sesgo moral y no la vamos a poder comprender del todo. Muy importante el trabajo de purificación para los terapeutas sobre todo, porque a veces es necesario captar algo duro o difícil de decir, y si hay miedo o si hay resistencias del propio terapeuta, no va a poder entrar en conexión con el alma de su cliente. Por otro lado, ¿qué es la intuición desde la perspectiva biológica?
podemos ver que las aves y los perros sienten un temblor o un terremoto antes de que llegue. Están en contacto con el medio ambiente. Están en contacto con el campo de su territorio. Digamos que son conscientes de su aura y más allá. Entonces, la intuición vendría a ser como una sabiduría, es como el instinto sublimado, es el instinto adecuado al momento presente. Es también la acumulación y la transmisión de información entre los miembros de la misma especie que están en diferentes lugares. Es como si se comunicasen telepáticamente. No está de más hablar de la telepatía hoy en día. Es otra forma de comunicarse. Por eso les decía que es como hablar con el alma de la persona más que con su dimensión consciente, racional y verbal. Entonces, ¿qué pasa con los animales? De alguna manera transmiten información, ya sea por algún olor que emana su cuerpo o ya sea por un sonido. Entonces, están enviando información de un lugar a otro. Y con respecto al ambiente. Entonces ellos lo pueden captar y a partir de esa apertura al exterior invisible, ¿sí? Porque no es al exterior visible y veo que el terremoto está viniendo, sino que siento de manera invisible que algo está sucediendo. Entonces, a nivel biológico, la intuición tiene que ver con la apertura al medio ambiente. Es la sabiduría de estar en conexión con el lugar en el que vivo. Y a nivel místico podemos decir que la intuición es la voz de nuestros guías, ya sea de nuestro yo superior, de nuestros ángeles guardianes. También podríamos decir que es la sabiduría de nuestros ancestros que nos protegen y que nos quieren guiar hacia la resolución de los asuntos. Entonces, la intuición es como este cúmulo de presencia divina por la que nos van contando hacia dónde ir. Bien, entonces ahora les voy a hablar sobre qué bloquea la intuición y qué la habilita. Para esto hay que recordar que el ser humano está muy acostumbrado a vivir sufriendo, a vivir sacrificándose. Es un mandato que hemos heredado, ya sea de las grandes tradiciones, de la religión. Entonces, tenemos la creencia de que nuestros frutos y nuestras ganancias solamente son valiosas cuando nos hemos esforzado mucho, cuando nos hemos sacrificado mucho para conseguirlas. Y con esto no quiero decir que hay que tomar el camino fácil. Lo que quiero decir es que hay una forma de vivir muy ajustada o muy amputando nuestra autenticidad, tratando de encajar en los moldes tradicionales, tratando de seguir los deberías y los mandatos insertados por la familia en nosotros. Y la otra forma de vivir es una forma abierta a lo nuevo, permitiéndose disfrutar el camino, siguiendo la propia autenticidad. En el primer camino, cuando uno vive sufriendo, pues lo padece, realmente se queja, realmente no le gusta, no encuentra disfrute. En el otro camino, en el camino en el que seguimos la intuición, nos vamos a encontrar con dificultades, nos vamos a encontrar con incomodidades. Sin embargo, son incomodidades que nos sacan de la zona de confort. Es decir, son incomodidades buenas, evolutivas, que realmente nos hacen avanzar. Incomodidades interesantes, que nos hacen reflexionar, pensar, abrir la mente, que son un reto. Entonces se vivencian con entusiasmo, con vitalidad, con alegría, con gratitud, con fuerza. En cambio, lo otro, el camino en el que uno se ajusta a los mandatos, se vivencia de una manera pues bastante insatisfactoria. Cuando uno elige seguir la intuición, se dirige
hacia la mejor versión de uno mismo. Entonces, ese desarrollo personal está acompañado definitivamente de retos. Sin embargo, son retos que la misma intuición va resolviendo. Y así pues uno puede llegar a encontrarse con que la vida está a nuestro favor, más que la creencia de que la vida está en nuestra contra o de que la vida nos golpea, de que la vida es un valle de lágrimas. Cuando seguimos la intuición, cuando realmente nos permitimos reflexionar y decidir, ¿quiero hacer esto o no? Y más allá de lo que yo quiera, ¿qué dice mi corazón? ¿Qué dice mi intuición? Esa respuesta es la que mejor nos funciona. Lo siguiente que puede bloquear la intuición es la rebeldía. Y la rebeldía tiene que ver pues con la soberbia, con tratar de ponerse por encima de lo más grande. Entonces cuando comprendemos la rebeldía, pues vemos que es un adolescente que se rebela contra su padre, contra la autoridad, contra la jerarquía, contra la experiencia de vida. Es una acumulación de rabia, de dolor, de incomprensión, lo que hace que uno se bloquee. Entonces, cuando podemos ser lo suficientemente humildes para ponernos en nuestro lugar de hijos y de pequeños frente a lo más grande, para humildemente consultar, cuestionar, pedir guía, para pedir apoyo, para avanzar, es ahí donde realmente se nos da la información para poder continuar. Para esto, como les decía hace un rato, hay que liberar las emociones que puedan estar interfiriendo en nuestra escucha de lo más grande. Es muy necesario tener claridad mental, o mejor dicho, silencio mental para captar esa información. Y lo que más turba la mente es las emociones acumuladas. Las emociones de todo tipo. Podríamos generalizar en términos de culpa. Merezco un castigo y por tanto ese miedo al castigo no me permite escuchar la voz de la gran sabiduría, o esta tristeza me hace desconfiar de la voz de mi intuición y de lo más grande, o esta rabia me hace despreciar cualquier intento de ayuda aunque venga de mi interior. Entonces hay que ver que las emociones no estén interfiriendo. Hay que estar en una postura muy humilde y de mucho silencio mental para poder captar la información. Y finalmente es un tema de costumbre. Entonces discernir entre el intelecto, la emoción y la intuición es un tema de costumbre. Constantemente estamos centrándonos, estamos volviendo al silencio interior para chequear qué es lo que el presente me pide. Con esa costumbre continua, la intuición se va acrecentando cada vez más, purificando, liberando todos los asuntos del pasado. Estamos haciendo la intuición cada vez más precisa. ¿Cómo funciona entonces la intuición? ¿Cómo se nos manifiesta? Y en principio se nos manifiesta en el cuerpo. Y no en el cuerpo a partir de nuestros 5 sentidos y lo que podemos percibir visiblemente, sino que aparecen sensaciones. Muchas veces he conversado con personas que me dicen, yo sabía que no debía entrar en una relación con esa persona. Yo sabía, en el fondo tenía claro que esa relación no iba para nada bueno. Y les pregunto pues, ¿cómo sabías? Es que lo sentía. No había nada visible que me diga que esa relación no iba a ir hacia algo bueno. Al contrario, todo estaba tan enmascarado y tan maquillado que aparentemente iba a ser perfecto. Pero había una sensación, un olorcito, ¿no? En ciertos contextos también decimos este ojo clínico, ¿no? Entonces había esa intuición, pues, en la que nos damos cuenta que eso no va a buen puerto. ¿Cómo es que se experimenta? En el cuerpo. Entonces, está también lo que les decía, biológicamente hablando, la experiencia física, la experiencia más
en contacto con el ambiente, ¿no? Más biológica. El cuerpo nos avisa y es una sensación inexplicable de rechazo, de incomodidad. Y ahí está el gran momento en el cual podemos decidir si hacerle caso a esa intuición o si ignorarla y empecinarnos con una idea, con una fantasía. Cuando hablamos de la intuición en términos místicos, la referimos al tercer ojo, al sexto chakra. Y el sexto chakra se bloquea con las ilusiones, con las fantasías. Entonces, ¿cómo aprender a discernir entre lo que es una ilusión y lo que es la realidad? Pues no lo tenemos que hacer de una manera intelectual, lo tenemos que hacer de una manera holística, completa, intelectual, emocional, intuitiva, perceptiva, realmente con todos nuestros canales abiertos, llenos de conciencia. ¿Cómo identifico si es que mi cuerpo me está diciendo algo importante? Pues necesito silencio para escucharlo. Y cuando elijo si seguirlo o no seguirlo, ya veré sus resultados. En base a varios resultados, pues muchos llegan a la conclusión: a partir de ahora sigo mi intuición siempre. Me ha pasado muchas veces en terapia que pues decidí escuchar más a la persona que seguir mi intuición, y bueno, y la sesión no se terminaba de acomodar, no llegábamos a nada, teníamos que usar una técnica para pasar por encima del asunto, en lugar de escuchar la intuición e ir al asunto fundamental que permitía una liberación emocional, que permitía una toma de conciencia, que permitía mirar un lugar que estaba pidiendo tomar decisiones y actuar. Entonces, podemos diferenciar entre estas ilusiones del ego y ¡ay, es el amor de mi vida! Versus hay algo acá que me dice que por ahí no es. Este es el negocio de mi vida, por aquí voy a ir. Pero todos alrededor me dicen, no, eso no va a funcionar. Pero mi intuición me dice, eso sí va a funcionar, entonces lo sigo. Pero si yo creo, ese es el negocio de mi vida, y algo en mí dice, y no es una duda, es una sensación como de opresión. La duda se experimenta de otra forma, la duda es muy intelectual, estoy pensando, ¿y qué pasa si pasa esto y lo otro? Pero no sé, la intuición es como muy certera, muy precisa, y es un destello, es un impulso, es un choque de información. ¿Se siente? No. ¿O se siente? Sí. Es como una apertura o un cierre. En el ámbito terapéutico, la intuición funciona encontrando lo esencial, y hay que saber también, pues, tener algunos mapas para ir buscando dónde podría estar lo esencial. Ya sea que el mapa es los 7 chakras, entonces cuál es el chakra esencial en este momento que más trabajo necesita y cuáles son las creencias, emociones y circunstancias asociadas a ese chakra. O podría ser el mapa del árbol genealógico, ¿no? ¿Cuál es el ancestro? ¿En qué generación está el ancestro que está influenciando más en el presente? O podría ser el mapa del alma, ¿no? El alma individual, el alma familiar, el alma colectiva, el alma social. Entonces, para eso pues hay que tener mapas para que mediante la intuición podamos ir sintiendo dónde está. Como les decía, la intuición está muy en relación al ambiente. Entonces, estos mapas nos plantean un ambiente, nos meten al ambiente de la mente, del alma, del cuerpo, para en ese ambiente, en esa atmósfera, ir encontrando dónde está lo esencial. Entonces, es como que nos metemos a un lugar para encontrar dónde está lo esencial. De esto hablaremos más en el curso Dimensiones del Alma, un curso de profundización en la teoría de constelaciones familiares que da recursos muy prácticos para desarrollar la intuición y para la terapia.
Si alguno pues quiere información al respecto, puede buscar en la descripción del video. Les quería decir algunos ejemplos prácticos con respecto a la intuición, en qué momentos es que funcionan. Por ejemplo, uno de los más comunes es los sueños. Antes de dormir podemos plantear una pregunta, sobre todo para las personas que recuerdan mucho sus sueños. Antes de dormir se plantea una pregunta y comienza a reflexionar sobre la pregunta y se queda dormido con la pregunta en mente. El sueño que aparezca al día siguiente, pues hay que escucharlo, hay que mirarlo, hay que repasarlo, viendo qué información me llega al respecto. La intuición tiene que ver con lo primero que venga a la mente, es como un destello, es como la información que es captada por ese sentido. Entonces, yo sé que es de día porque lo veo, ¿no? Amanece, lo veo. Del mismo modo es la intuición. Lo veo, se siente, aparece la información. No es que yo la tenga que buscar, aparece. Entonces, por ejemplo, un sueño, ¿no? Tengo un sueño y ¿qué es lo que este sueño me quiere decir? Veo el sueño y lo primero que me aparezca. Hago un dibujo y lo primero que me salga en ese dibujo es como una asociación libre, es como una generación espontánea de la información. Lo que sea que aparezca, es como una canalización. Lo que sea que aparezca. Y eso que aparezca pues lo integraré con la emoción, con el intelecto, con la percepción, haré una gran conclusión y allí está mi gran mensaje. O bien puedo simplemente basarme en la intuición y dejarme guiar por ella. Allí también hay un gran camino. Como ven, la intuición está presente en todas las áreas de la vida. Por lo tanto, hay que estar muy atento para descubrir o escuchar dónde es que la intuición nos está queriendo decir algo. Especialmente en la práctica terapéutica, pues hay que estar atento a dónde es que la intuición está pidiendo revelar algo para el desarrollo de la persona. Lo mismo en nuestras vidas. Un constante trabajo personal de purificación, de recogimiento, de silencio mental, nos va a acostumbrar a captar la voz de la intuición, donde sea que se presente y cuando sea que se presente. Como les dije, estar en contacto con la intuición nos promete un camino de vida fluido, alegre, entusiasta, porque nos maravilla paso a paso. Bueno, para terminar, les dejo un ejercicio que les va a permitir entrar en conexión profunda con su intuición. Se imaginan a su intuición como si fuese una persona frente a ustedes. Imagínense que esa persona está muy en conexión con la sabiduría más terrena, toda la experiencia de la tierra, muchísima información reunida. Y también está en conexión con la sabiduría divina del cielo, muchísima información nueva, aún no revelada. Entonces nos imaginamos a nuestra intuición frente a nosotros. Y lo que vamos a hacer es un acto de reverencia, de honra, de humildad, de entrega. Es justamente decidir entregarnos a ella, dejarnos guiar por ella. Y para eso, pues, primero es necesario reconocerla, mirarla y decirle: querida intuición, muchísimas gracias. Tantas veces me has ayudado y tantas otras me has querido ayudar y yo no te he dejado. Hoy frente a ti decido entregarme. Hoy frente a ti decido abrirme, a dejarme ser guiado por ti. Y entonces hacen una reverencia
como abriéndose a recibir y a la vez entregándose, reconociendo la importancia, la conexión con lo más grande, en la que se mueve la intuición. Y pueden, si gustan, decirle algo específico como, por favor te pido que me muestres una luz con respecto a mi profesión, con respecto a mi pareja, con respecto a mi salud. Te pido por favor que me guíes con respecto a este tema. Y pueden darse un minuto de silencio para ver si es que aparece algún mensaje o alguna sensación o alguna imagen o algún recuerdo que puede ser que esté interviniendo. O simplemente lo dejan ahí y durante el día esténse atentos y atentas a ver si es que el mensaje llega. Bien, eso es lo que tenía para compartirles con respecto a la intuición. En la próxima conferencia hablaremos más sobre energía, frecuencia y vibración. Muy de moda este tema, cómo elevar nuestra vibración. Entonces, cómo elevar nuestra vibración desde una perspectiva bastante estructurada, metodológica, en conexión con la psicología, con el alma individual, con el alma familiar y también con los nuevos campos a los cuales nos estamos acercando con esa nueva vibración. Para más información, como les dije, pueden buscar en la descripción del video. Y si alguno quisiera pues acercarse a nosotros, ya sea para trabajar un tema personal, o para hacer una constelación, o para profundizar en estos temas, próximamente vamos a dictar un curso que se llama Dimensiones del Alma, en el cual vamos a explorar el alma, su funcionamiento y cómo podemos estar en conexión con el alma para que nos lleve más allá de lo que creemos posible. Muchísimas gracias.